vamos a hablar de eso. Ya los tengo en línea y por supuesto es un gustazo poder conversar hoy con Adrián. Discúlpenme, estoy con 6 pantallas abiertas, con Hernán Brienza y Ricardo Cohen. Hoy les he propuesto en esta columna Democracia en Acción que hablemos precisamente de esto que estaba mencionando como noticia, la crisis de representatividad de los partidos políticos en general, algunos más críticos que otros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se debate en todos los foros, en grupos de WhatsApp, ¿no? Bueno, en revistas digitales, en fin. Deriva de una crisis de identidad, como podemos decir, por ejemplo, del radicalismo. ¿Cómo inciden en este fenómeno la globalización, el tecnofeudalismo? Bueno, Hernán Brienza es politólogo, escritor, periodista. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de Capacitación Política en el 2019, es autor de una decena de libros y nuestro querido Ricardo Cohen es licenciado en Ciencias Sociales, profesor de Geografía, ha sido observador electoral de la OEA entre 1995 y 2009, produce este programa y produjo Ciudadanos emitido por Canal 10. Así que los voy a saludar. Hernán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto que estés con nosotros y te des este tiempo. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Clarita, buen día, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Un gusto. Lo mismo digo. Bueno, estábamos, Hernán, cuando te contactamos, hablando precisamente me tomo de esta última noticia que hace 5 minutos estaba mencionando, todo este tembladeral, este reacomodamiento, esta permanente autocrítica por parte del peronismo, falta de respuesta, fragmentación. ¿Cómo estás viendo este fenómeno? Es multicausal, pero... Sí, a ver, yo me quedé pensando en algunas de las cosas que planteabas vos respecto a la crisis de representación de los partidos. Yo creo que es más profunda. Yo creo que lo que está en crisis es la estructura, el artefacto que conocemos como partido político, uh-huh, que tenía un funcionamiento, una orgánica, una programática del siglo XX, que era el famoso partido de masas, que en ciencia política se define partido de masas, que era un partido muy ideológico, con congresos, con organizaciones, con delegaciones, con espacios físicos, que ese partido de masas fue transformándose en un partido de atrapatodo, catch-all, como se decía, en el cual ya no tenían esa fuerte impronta ideológica, y ese partido de atrapatodo después se fue convertido en partidos personalistas, y yo creo que con liderazgos, y yo creo que hoy ya ni siquiera están funcionando como organizaciones políticas los partidos, y creo que eso es un problema para la democracia representativa en sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos tenés una democracia representativa y el sujeto el artefacto que representa esa democracia o que vehiculiza la representación de esa democracia son los partidos políticos, y los partidos políticos ya no existen como tal, porque no hay participación, no hay debate interno, no hay congreso, no hay liderazgos electivos, la representatividad del sistema democrático creo que deja de tener, deja de estar en el centro de la idea de aquella Constitución de 1853 y sus sucesores reformas. Por lo tanto, yo creo que la crisis es mucho más profunda que de representación de los partidos. Creo que es de representación del sistema democrático, no en términos valorativos, pero sí en términos procedimentales. Sí, fíjate, de eso dan cuenta sobre todo, y luego te invito a tomar la palabra, Ricardo. No, quería decir esto. Hace pocos días se difundió una muy interesante investigación realizada por la Fundación Friedrich Ebert, Juventudes, asignatura pendiente, entrevistando a 22.000 jóvenes de toda América Latina y del Caribe. Bueno, acá, particularmente en Argentina, fíjate,
uno de los fenómenos es que si bien la valoración mayoritaria sobre la democracia como sistema político consideran que es preferible, ¿no es cierto?, frente a cualquier otro, sin embargo, casi un 90% dice que no confía en los partidos políticos, y tampoco en los sindicatos. Sí, mira, tú está. Sí. Sí, yo comparto totalmente lo que dice Hernán con el tema de la crisis de representatividad, y la gravedad es que la representatividad es un pilar de la democracia. O sea, si no hay representatividad, prácticamente yo diría que no hay democracia, o lo que hay es algo que no sé cómo se llamaría. En la evolución de la democracia nosotros creíamos que íbamos a llegar a una democracia representativa, pero lo que estamos viendo lo que estoy viendo es que estamos arribando a una democracia disruptiva más que participativa, como lo que pasó en Nueva York y lo que nos pasa a nosotros acá. El tema es que ya particularmente en la Argentina, con el tema de la representatividad, dejó de tener el valor que tenía en la vida cotidiana de los argentinos, en cuanto se evaluaba, como dice Hernán, al partido político como parte de la vida en el desenvolvimiento en cuanto a la transformación, a los cambios. Hoy en día eso no existe. Por otro lado, creo que hay un serio problema con el peronismo, y que yo creo que el mito le ganó a la épica. O sea, creo que gran parte del problema del peronismo en este momento es que se han quedado en el mito, se han olvidado de lo que fue la épica del movimiento peronista, movimiento justicialista, y hoy en día son oficinas con sello de goma, de alguna manera, como partidos, y toma mucha fuerza la representatividad personal, o sea, el personalismo, en donde se representan a sí mismos. Entonces la gente, cuando va a votar, vota representantes que no los representan. Obviamente, como consecuencia de eso, la gente deja de participar, el partido político deja de tener el peso que tenía en cuanto a que desde las bases funcionaba la representación, en donde se generaba a los nuevos líderes y se generaba el recambio. Creo que esa es otra de las causas que estamos sufriendo por no tener esa representatividad más o menos armada, en donde digamos el síntoma de por qué no tenemos recambio. Entonces hoy en día, ¿quién elige a los representantes? Todo es a dedo y por arreglos particulares, privados, y más aún, me han dado una vuelta de tuerca más, que es los representantes que no son representantes, o sea, son gente que se lo elige y después no asumen. Entonces, más desilusión para el votante todavía. Hernán, yo quería preguntarte en relación con lo que decías al principio, la estructura de los partidos políticos tradicionales es una estructura que quedó vieja, siglo XX. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué ocurre con la dinámica, entre comillas, democrática, qué sé yo, en Estados Unidos, republicanos demócratas, ¿no? En los países europeos, incluso en los escandinavos? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que en ese sentido, en los países, en Estados Unidos o en Europa, los partidos todavía tienen un funcionamiento con crisis de representatividad, es decir, no tienen una gran participación ciudadana. Los ciudadanos descreen profundamente de la política, no se acercan a la política, pero todavía los partidos políticos tienen un funcionamiento que semeja al funcionamiento de los partidos políticos del siglo XX o del principio del siglo XXI. En cambio, en la Argentina no ocurre eso. No hay una... En la Argentina me animaría a decir también en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. No hay una estructuración de partidos similar a lo de los países europeos, por ejemplo. Los conservadores y los laboristas, uno puede decir que están... de alguna manera su mirada ideológica puede estar transformada, puede estar difuminada,
pero todavía participan por como el sistema de gobierno es también, ¿no? Un sistema parlamentario de partidos políticos. Todavía el partido político funciona como una estructuración de poder, ¿no? En la Argentina eso no ocurre. Las PASO le han hecho muy mal a los partidos políticos porque permitieron que cualquier ciudadano pudiera definir candidaturas sin militar en un partido político, sin estar establecido en un partido político. Yo creo que una cosa es la crisis de representatividad, que es o de representación, ¿no? La representatividad tiene que ver con esas formas de participación política de esa estructura. Uno puede tener partidos con muy poca representatividad, pero que todavía funcionen como partidos políticos, ¿no? Yo creo que en la Argentina nos pasan las dos cosas, ¿no? Hay una crisis fundamental de los partidos políticos como estructuras de organización, y al mismo tiempo no hay una representación de los intereses o de las preocupaciones de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Pero ningún partido político, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el peronismo son franquicias provinciales, donde al interior reproducen la misma falta de participación que en el peronismo nacional. Pero la Unión Cívica Radical pasa lo mismo, el PRO pasa lo mismo, la Libertad Avanza no sabemos exactamente cuál es su estructuración política. Por lo tanto, yo creo que ¿y la izquierda cómo la analizás? ¿El FIT? Yo creo que la izquierda todavía creo que la izquierda tiene un reflejo, como es un partido ideológico, es un clásico partido del siglo XX, ¿no? Pero con un poco más de funcionamiento interno similar a lo que funcionaban los partidos del siglo XX, pero bueno, hace mucho tampoco que no hacen un recambio de liderazgo, ¿no? También. ¿Y cómo crees vos que en esta fragmentación que vos estás describiendo incide o están incidiendo, digamos, la globalización y la concentración, ¿no es cierto?, cada vez más pronunciada y evidente, ¿no es cierto?, de las grandes tecnológicas, por ejemplo? Sí, yo creo que tanto los medios de comunicación, ya hacia fines del siglo pasado, y ahora las redes, tienden a afectivizar mucho más la política que hacer una política programática. La política nunca fue del todo programática, siempre estuvo cruzada por las cuestiones afectivas y por las subjetividades, tanto de los votantes como de los liderazgos. Esto es estudiado por psicología de masas del fines del siglo XIX por lo menos. Pero lo que sí es cierto es que las redes y los grandes medios masivos de comunicación lo que han hecho es poner mucho más en el centro los liderazgos políticos y las relaciones personales, aunque mediatizadas por la tecnología. Uh-huh. Entonces lo que se logró es que los liderazgos, las personas son más importantes que los propios partidos políticos, ¿no? Entonces hoy tenemos un voto más fragmentado en el sentido de se puede votar como ocurrió en el 2011 a Cristina Fernández de Kirchner para presidente y a Mauricio Macri como intendente de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esos votos eran imposibles en el siglo XX. Hoy el voto es mucho más volátil, está mucho más personalizado, y eso, por lo tanto, capitaliza a ciertos liderazgos, pero debilita obviamente a las organizaciones. Sí, Ricardo. Sí. No, quería hacer una pregunta a Hernán. A la luz de los hechos acá en la Argentina y la evolución que va teniendo todo este tema de la representatividad, ¿vos crees que habría alguna alternativa que la representatividad se dé no solo a través de los partidos políticos? Bueno, es una gran pregunta y por supuesto las respuestas son casi respuestas de lotería, ¿no? Yo creo que nunca se vuelve atrás en el sentido de volver a viejas herramientas que ya no son utilizadas. Por alguna razón los partidos políticos han dejado de ser efectivos, eficientes en
en la política, y no me imagino al peronismo diciendo, bueno, ahora hagamos un partido como lo fuimos en el siglo XX, o el radicalismo diciendo volvamos a los congresos históricos del partido. Lo que sí es posible es que esa representatividad obtengan algún tipo de organizaciones sociales o organizaciones políticas que no estén vinculadas a las lógicas de estructuración de partidos políticos, ¿no? Y lo que yo creo que vamos a una mayor personalización de la política, lo que en algún punto hace mucho más superficial el análisis de la política y hace mucho más, yo diría, estable la estructuración de las políticas públicas y de las políticas económicas, ¿no? Porque si los partidos políticos no tienen poder real, y al mismo tiempo si solamente dependemos de los liderazgos y los liderazgos son fusibles permanentes, lo que encontramos es una estructuración que por debajo que no puede ser transformada, ¿no? Perdón, me pregunta Mirta, que está escuchando. ¿Cómo entra en este análisis de la democracia y su crisis la corrupción cada vez más creciente, desmedida e impúdica? Sí, yo creo que la corrupción no es cada vez más creciente, ni es impúdica, ni en ese sentido es impúdica siempre, pero digo, yo no estoy tan de acuerdo en que la corrupción ahora es diferente a la corrupción del pacto Roca-Runciman en 1930. O no creo que sea diferente a la corrupción de la dictadura militar, donde se hicieron obra pública con unas estafas hacia el Estado que son incalculables. Tampoco me imagino que la corrupción pueda estar exenta de la acción política humana, de la acción económica. Lo que sí creo que hay cierta obscenidad en este momento en la selectividad de las denuncias por corrupción, ¿no? Creo que esa es la nueva época. Como el sistema político está tan polarizado y tan fragmentado, no importa tanto el hecho de corrupción, sino quién es el protagonista de la corrupción. Es decir, si el protagonista de la corrupción es mi adversario político, está mal. Si la corrupción es de mi partido político, bueno, no pasa nada. La minimizo, la banalizo, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido, bueno, ese fenómeno es nuevo. Antes, la corrupción, fuera del partido que fuera, tendría a escandalizar. Ahora solamente escandaliza la corrupción del adversario político, ¿no? Sí, eso Ricardo. Tiene que ver también un poco... Perdón. No, está bien, te sí, escuchamos. Eso tiene que ver también, creo, con la doble vara de la justicia, ¿no? Porque yo no veo que la justicia actúe de la misma manera para un lado que para el otro. Tenemos juicios Sí, el claro ejemplo es Macri, por ejemplo, no nos vayamos demasiado lejos. O sea, que hay realmente una doble vara en donde la justicia está implicada en el sistema distorsionado de la democracia y que no funciona como un real poder de la democracia. Sí, yo utilizo la palabra cartelización del sistema político. ¿Por qué? Porque ¿qué es un cártel? No en términos delictivos, sino técnicos, ¿no? Un cártel es un grupo de empresas que se mancomunan para impedir la competencia leal en un mercado, ¿no? Y yo creo que si uno esa definición técnica de cártel la aplica en la política hay un grupo de jugadores, uno podría decir el propio Macri, la Justicia Federal, algunos medios de comunicación, que se agrupan para impedir el normal funcionamiento de lo que podría ser el mercado político o la competencia política dentro de un sistema democrático, ¿no? Cuando solamente se condena a los dirigentes de un solo partido,
yo sospecho de que esa justicia está mañana, ¿no? Permítanme, voy a ir alternando sobre todo cuando sí. Sobre todo cuando el día después de las elecciones que gana el presidente Milei, la Corte Suprema saca 30 fallos, de los cuales la mayoría beneficia a Milei y a Macri, perjudican al peronismo, ¿no? Sí, sí. Se nota mucho en ese sentido. Sí, y no les importa que se note. No me ponen aquí Eso es muy interesante que no les importe que se note. No les importa. Al contrario, quieren que se les note. No les importa, porque es exhibición de poder, y de hecho, leí muchos comentarios, les debe haber pasado a ustedes también leer comentarios u observaciones más bien respecto de la destitución de la jueza McIntosh, que bueno, que estaría, que está muy bien, no es cierto que se haya hecho, pero hubiera estado mejor que, por ejemplo, todos aquellos jueces que participaron en las reuniones VIP en Lago Escondido, hubiesen sido investigados también, ¿no? Les leo un mensaje, por favor. No voy a tener tiempo de leer todos, les estoy avisando, queridos escuchas. Hablando con amigos que están politizados, me dice, no firma, coincidimos, aunque es multicausal, que el gran problema es no haber dado la lucha confrontativa en defender de forma contundente la persecución mediática y judicial desde el primer momento, llámese Amado Vudú, Julio Devido, Milagros Salas, Cristina. Eso fue un golpe muy fuerte para el campo nacional y popular, nos dice, y firmen el mensaje porque si no, no lo puedo leer. Es la opinión de un oyente. Sí, yo creo que no hubo una respuesta solidaria, ni siquiera de la propia dirigencia del peronismo hacia quienes estaban siendo judicializados políticamente, ¿no? Sí. Ricardo, así nos vamos acercando al final. Bueno, mira, yo creo que estamos en un problema serio con el tema de representatividad, porque eso tiñe a una democracia muy porosa. Es una democracia, la nuestra, que requiere de un gran esfuerzo participativo para salir de esto. Yo creo que de alguna manera algo de optimismo, pero yo sé que Hernán no es muy optimista, pero no sí, yo sé que cómo opinar, pero bueno, no nos queda demasiado, no nos queda demasiado más que seguir con el espíritu crítico, estar muy atento a lo que está pasando. Creo que lo que ocurrió en Nueva York y lo que ocurrió en Ecuador también es importante. O sea que no todo es va por un solo carril, y ahí tenemos que entender que el desarrollo de la democracia no es lineal para nada, sino que es muy meandroso, y tendremos que estar aportando todos los elementos que se pueda para que se tome conciencia de que a mi criterio, el único remedio en contra de esto es la participación activa y crítica, fundamentalmente. Una de las cosas que a mí me ponen en mucha alerta es, también lo delineó de alguna manera Hernán, es la aceptación como normal, digamos lo normal en la gente, decir, esto es lo que tenemos, es lo que hay, y bueno, sigamos para adelante, total, si yo no laburo, no como. O sea, esa expresión, ese sentido, ese sentir que hace de alguna manera de consuelo, de resignación, creo que es lo que tenemos que atacar hoy en día. Hernán. Sí, comparto también que no soy muy optimista, y creo que fundamentalmente el problema es que están cobrados la posibilidad de la participación real, porque si vos no podés protestar en tu partido político, si vos no tenés una organización que te permita vehiculizar tus reclamos o transformar la realidad, si vos solamente te limitás a ser un ente pasivo que consume reels y memes por las redes, porque no tenés otra posibilidad de hacer
eficiente y eficaz tu reclamo, lo que termina ocurriendo es que es una sociedad predemocrática, es una sociedad de facto, donde lo único que te queda es cortar la calle para que te escuchen. Y si vos cortás la calle, vienen unos señores con unos carros hidrantes y te reprimen y te lastiman y te tiran gases, con lo cual no hay un verdadero clima democrático, sino lo que hay es una confrontación de hechos fácticos, ¿no? Donde cada cual intenta imponer de alguna manera su reclamo o su contrarreclamo, ¿no? No hay posibilidades de generar leyes desde la ciudadanía, no hay posibilidades de el artículo 40 y 41 de la Constitución Nacional, que son los de participación ciudadana, son prácticamente un cuadrito con un vidrio que ya está lleno de polvo, porque no recordamos cuándo fue el último medida que surgió de la ciudadanía y que fue tratada por el Congreso. El Congreso, que sería una articulación de los partidos políticos, es prácticamente ya ni siquiera es una escribanía, porque durante el peronismo la escribanía funcionaba con una mayoría del partido gobernante, con lo cual podía justificarse que esa mayoría automatizara las leyes del Poder Ejecutivo. Pero en este caso todavía es peor, porque el Congreso debería funcionar como un contralor y prácticamente no tiene injerencia en la política, aun cuando ha impedido que un par de leyes del Poder Ejecutivo fueran sancionadas. El Poder Ejecutivo después de todas las leyes que eligió el Congreso, y la justicia no hizo absolutamente nada, ¿no? Con lo cual no hay agencias políticas y no hay mecanismos políticos para la contención de la acción política, de la participación política de la ciudadanía. Y al mismo tiempo, por supuesto, el gobierno de Milei es un gobierno, yo diría, cuasi plebiscitario, ¿no? Le falta muy poquito para ser un gobierno que basado solamente en la legitimidad de origen y en la legitimidad de eleccionaria como plebiscitos permanentes, porque tiene un funcionamiento de muy baja calidad democrática, ¿no? Sí, fíjense, antes de ayer comentábamos aquí en el programa, estoy pensando que quizás se trate de volver a trabajar en la reconstrucción de ese tejido conectivo de base, es decir, en los barrios. Estoy hablando de vecinos, de vecinas, en presupuestos participativos. Estaba investigando un poquito y viendo que de todos los municipios del país, solo el 2% aplican esta dinámica, ¿no es cierto?, del presupuesto participativo. Y te cuento, Hernán, porque Ricardo lo sabe, acá en Tucumán, hace una semana han ido a votar centenares de vecinos, cada uno en su distrito, para aprobar, acá en la capital, ¿no? Para aprobar proyectos por zona, proyectos de todo tipo, pero que beneficia a la comunidad más próxima, y estoy hablando de 10 barrios acá, 12 barrios allá, pero la gente se tomó el tiempo y el laburo de ir a votar por el proyecto que cree necesario. Digo, quizás por ahí no estoy diciendo que esa sea la solución ni la respuesta, pero creo que es una estrategia que habría que intentar. Sí, evidentemente estamos pensando todo lo mismo. Yo esa experiencia de la cual vos hablás, yo la pensé más teóricamente como la reconstrucción de las comunidades de base eclesiales en la década del 60 en Brasil, donde la Iglesia organizaba breves grupos, pequeños grupos de participación y de comunión, pero multicelulares, es decir, atomizadas, donde esas comunidades de base finalmente terminaban teniendo una vinculación,
pero que eran o territoriales o estudiantiles, y yo creo que la vuelta al territorio, la vuelta a la organización, la vuelta al encuentro personal, y quizás no con estructuras fantásticas, sino con mucha dinámica de acción en los territorios y en las bases, creo que es de alguna manera el futuro, ¿no? Sí, totalmente. El futuro de la participación política. Hernán y Ricardo, los tengo que despedir. Ahí la tengo ya en contacto a Lely Previñano, por el foro que se hizo en la Cámara de Diputados ayer. Así que les agradezco muchísimo a los dos, y vayan un abrazo para ambos. Hernán, un abrazo y te seguiré por el Instituto de Capacitación también. Dale, un abrazo para los dos y para los oyentes. Muchas gracias. Okay. Bueno, hemos estado conversando, interesante, ¿no? Con Hernán Brienza, politólogo, escritor, periodista, con nuestro Ricardo Cohen, que es nuestro